Me voy con un diagnóstico a ver cómo es posible que se aprobó una reforma educativa para la evaluación de los maestros a nivel nacional, para que más de 400, hay 400 maestros que están aspirando a una plaza magisterial, docentes administrativos que están aspirando también a subir de escalafón mediante una evaluación que se iba a hacer por parte de la Secretaría de Educación Pública. Hay todo un sistema educativo al respecto que iba a cambiar, a transformarse mediante esta evaluación, pero ocurre que la CENTE de Oaxaca, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, ha chantajeado al gobierno federal y ha logrado que le dé vuelta o que no evalúe a los maestros. ¿Quién pierde? Pierde México, pierde usted, perdemos nosotros. Con lo que no se evalúa, no se puede saber cómo está. Punto así. Claramente. Tengo al investigador Marco Fernández, al doctor Marco Fernández, también profesor investigador del Tecnológico Monterrey a nivel nacional y director de investigación de este importante organismo nacional México Evalúa, desde la Ciudad de México. Buenos días, Marco, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Pues la verdad, triste y enojado por una decisión lamentable de la autoridad federal que en 3 líneas anuncia, ni siquiera puede explicar, sino anuncia la suspensión de la evaluación docente, dándole un golpe muy fuerte a la reforma educativa, a la posibilidad de avanzar en los esfuerzos de realmente mejorar la calidad de la educación y evidenciando que el Estado mexicano no tiene la rectoría sobre el sistema educativo, pese a que estuvo el secretario jefe y diversas autoridades diciendo que habían recuperado esa rectoría. Frente a qué estamos, ¿por qué se da vuelta hacia atrás? Porque la CENTE les dijo, es decir, que iba a enturbiar las elecciones el 7 de junio, ¿es así? Pues no tenemos una razón explícita de la decisión, porque la autoridad, en vez de entender que en una democracia este tipo de acciones se tienen que explicar con toda claridad, decidió el viernes en la tarde mandar un escueto comunicado y en 3 líneas decir que se van a buscar elementos adicionales para la evaluación de los maestros y que por lo tanto se suspende de forma indefinida. La razón del por qué, si hay una razón técnica, no da ninguna de ellas, y coincide, y eso sí, pues no puede uno más que pensar que es una razón de tipo política, coincide con las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la disidencia magisterial, de bloquear la instalación de diversas casillas en los procesos electorales el próximo domingo, y en donde es inevitable en este sentido interpretar la decisión de la autoridad federal como ceder a los chantajes de este grupo organizado al interior del sistema educativo que tanto daño le ha hecho en términos de calidad y de desvío de recursos al sistema educativo en el país. Sin duda. ¿Cuándo iba a ser el examen, Marco? Tenía que ser este mes, ya se habían hecho las convocatorias y en el verano se terminaban a hacer los otros exámenes. Había 2 tipos de exámenes que se tenían que hacer, de hecho 3 tipos de exámenes. Por un lado, se iban a hacer los exámenes para aquellos que aspiran a ingresar al servicio profesional docente, en donde la Ley General del Servicio Profesional dice que solo a través de exámenes se puede seleccionar a estos aspirantes. Se iban a evaluar a aquellos maestros que aspiran a ser directores y que una de las cosas fundamentales que se había dicho en la reforma era que ya no iban a ser, digamos, por decir de alguna manera, los coroneles del sindicato, sino que se iban a seleccionar a partir de sus conocimientos y capacidades con estos exámenes y no de sus lealtades con su sindicato, a quienes iban a ser los directores de las escuelas primarias y secundarias de nuestro país. Y tercero, se iba a evaluar, como contempla la ley en mención, a 1/3 de los maestros en funciones para identificar cuáles son sus fortalezas, pero también sus áreas de oportunidad y encontrar, si no pasaban estos exámenes, cursos para poder fortalecer su formación y así mejorar la calidad de la educación que dan en las aulas del país. Todo eso se va al carajo con la decisión de la Secretaría. Dejan colgados a cientos de miles de maestros, más de 400,000,
que sí creían en estos procesos y ya se habían inscrito para tomar sus evaluaciones respectivas, dejan colgados a los niños y jóvenes que están teniendo problemas, como se evidencian en las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, en la calidad de lo que se les enseña, y dejan colgado al país en un intento por mejorar el sistema educativo, que es fundamental, Luis, para poder mejorar, uno, las oportunidades del futuro laboral de estos niños y jóvenes, hacer más competitivo al país, y que en verdad lograr que la educación se volviera esta herramienta de ascenso social para escapar de la pobreza en muchos estados, que precisamente donde domina la gente no ha servido la educación como esa escalera para poder salir de los círculos de pobreza. Todo eso se imposibilita por una decisión de esta naturaleza. ¿No será una estrategia para inhibir a la gente y que a partir del domingo, ya que pasan las elecciones, reactivar la evaluación? Pues si es una estrategia totalmente equivocada y de una torpeza y miopía enormes, porque cualquiera que conozca el comportamiento histórico de estos señores, siempre la autoridad ha cedido a sus chantajes, siempre. Se le pide dinero, se pide contrataciones adicionales, se les pide que no sean evaluados, etcétera, y se les pide que no sean evaluados, etcétera, sí. Y la autoridad con estas marchas ha cedido en el pasado, y de todas maneras, pensando que cediéndoles y dándoles recursos adicionales se van a calmar y ya no van a hacer estas cosas, pero lo que crean son incentivos para crear estos círculos perversos de chantaje, porque si les funciona un año, pues por eso vuelven otra vez. Y como saben que en el pasado les ha funcionado, ¿por qué crees que hoy vamos a tener un problemón en la Ciudad de México con las marchas anunciadas por la gente? Porque ven, además son bastante estratégicos, no tienen un pelo de tontos. Si uno observa a lo largo de esta historia cómo evolucionan las marchas magisteriales, estas aumentan de forma sustantiva previa a los comicios electorales, porque son momentos de debilidad de los gobiernos, en donde, temerosos por los efectos que pueden tener estas marchas, saben que la autoridad va a estar dispuesta a ceder a sus chantajes y por eso lo hacen. Y en ese sentido nos parece muy lamentable, pero además no es solamente una decisión de política equivocada, es una decisión inconstitucional e ilegal, porque viola el artículo 3 constitucional, viola la Ley General del Servicio Profesional Docente y viola la ley del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. El sábado pasado, el INE ya anunció que pues se oponía a esta decisión de la SEP porque consideraba y está en lo correcto que la autoridad federal educativa había invadido sus funciones, y por eso nosotros le pedimos al INE que convoque, con base en el artículo 20 de su ley, a una sesión extraordinaria de la Comisión de Evaluación, donde tienen que ir tanto la autoridad federal como las autoridades educativas de los estados, para discutir esta decisión, y de permanecer esta decisión desafortunada e ilegal, que establezca, con base en el artículo 105 constitucional, una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia por invasión a sus facultades por parte de la SEP. ¿Se puede? Entonces se puede revertir esto. ¿Hasta cuánto tendríamos de tiempo para ver si se queda firme lo que decidieron? Pues no hay un plazo que se establezca constitucionalmente para poder establecer esta controversia. Nosotros esperaríamos que uno se haga la convocatoria a esta sesión extraordinaria, e insisto, de persistir esta decisión, entonces pues el INE no le queda otra más que establecer una controversia constitucional y pedirle a la Corte que decida sobre el caso y fuerce a la autoridad federal a respetar la ley. Muy bien, pues te agradezco mucho, Marco. No queda más. Bueno, te había convocado, solo que tengo que ir a corte por la importancia del tema. Queda pendiente sobre la evaluación sonora, que está muy interesante, los datos duros que ponen a debate. México evalúa esta recopilación de datos duros, de indicadores de transparencia, combate a la corrupción, de educación, de seguridad, que si me permites, bueno, lo vamos a subir hoy para ponerlo a debate y ya hablamos mañana o en esta semana, Marco.
Claro que sí, con mucho gusto, y solamente un mensaje final para tu audiencia. Necesitamos que los padres de familia presionen a la autoridad a que haga cumplir el Estado de Derecho. No podemos, en verdad, dejarnos de brazos cruzados, de ser rehenes de un grupo minoritario del magisterio, porque no son todos los maestros que están chantajeando la educación de nuestros hijos. Eso, la neta, no se vale y no va a cambiar solito. Va a necesitar de mucho apoyo de la sociedad para revertir esta decisión. Sin duda alguna. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias. Hasta luego. Voy a hacer un corte y vuelvo con más.